se incorporan 40.362,18 euros. Y en ingresos, en financiación, se incorpora igual la misma cantidad en el capítulo séptimo de transferencias de capital, 40.362,18 euros. No sé qué explica también. Sí, bueno, la explicación un poco es la siguiente. El proyecto del Videgorri de la Milla estaba presupuestado para el ejercicio de 2011, tenía unos gastos previstos y tenía unos ingresos por parte de una subvención de Diputación. Debido a todas las gestiones que hubo que realizar con URA para que permitiera la ejecución de las obras del Videgorri de la Milla, se retrasó la ejecución de las obras, con lo cual no se ha podido terminar en el 2011, sino que se ha terminado en el 2012. Esta incorporación de créditos lo que supone es un gasto que ya estaba consignado, que ya estaba previsto para ejecutar en el 2011 para el Videgorri de la Milla, y lo hemos transferido directamente estaba presupuestado para ejecutar en el 2011 y lo hemos transferido al 2012. Es decir, el pago por la realización de una obra se realiza en base a certificaciones. Según se van terminando cada una de las fases de la obra, se van haciendo los pagos pertinentes. Todas las certificaciones del Videgorri de la Milla se ejecutaron y se pagaron en 2011, salvo una, la certificación final, que se ha trasladado